a la exposición de Augusto Reina, que en realidad es una visión académica de cuáles son las preferencias, un trabajo de investigación sobre cuáles son las preferencias de los trabajadores al momento de tener que incorporarse, tener la posibilidad de incorporarse al mercado laboral, sobre la oferta que pueda existir en el ámbito privado o público. Augusto es profesor en la Universidad de Buenos Aires, Flaxo y Universidad Católica Argentina. Es investigador asociado del CECAP de la Universidad Austral y director de Pulsar. Director de 2R, firma de investigación y comunicación estratégica, con experiencia en Argentina, Bolivia, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay. Es expresidente de la Asociación Argentina de Consultores Políticos, ASACOP. Bueno, te doy la palabra, Augusto, bienvenido. Gracias, Graciela. Bueno, me encanta haber venido después la presentación de Paula y Santiago, incluso la de Diego, porque, bueno, hay algunos contrastes que están buenos tenerlos desde afuera, digamos, porque les voy a contar un poco de qué se trata la presentación. Lo que nosotros hicimos es un estudio, es una investigación entre la Universidad Austral y nuestra consultora, para conocer un poco cuáles son las preferencias de los argentinos en términos de qué visión tienen sobre el Estado y el sector privado. El Estado y el sector privado como ámbitos de empleo, pero también como ámbitos, digamos, que de una u otra forma regulan las relaciones sociales y la vida económica. Y me parece que es bastante interesante porque, bueno, a la luz de un poco de lo que compartieron las exposiciones anteriores, hay mucho de sedimento histórico en la conformación sobre nuestras visiones, sobre lo que el Estado es y sobre lo que el sector privado puede proveer. Así que les comparto la presentación y les voy a ir adelantando algunas cosas. Vamos a ir viendo por acá. Bien. Vamos a hacer un poco de historia, brevemente. Hay una vieja agenda de investigación, que la voy a retomar acá y le voy a explicar el gráfico, que viene de la investigación de la opinión pública, ¿no? De Manuel Morea Araujo, Edgardo Katterberg, que son uno de los primeros investigadores de la opinión pública argentina. Y esencialmente lo que ellos buscaban, ¿no? Que está sintetizado acá, son lo que llaman índices estatistas y privatistas, ¿no? Es un índice, ¿no? Como todo índice, sintetiza una serie de preguntas y de indicadores sobre una percepción, y esto es importante que lo tengan todos en cuenta. Estas son las percepciones de la sociedad argentina respecto al sector privado y al Estado. Entonces, en síntesis, ¿no? el índice de privatismo y el índice de estatismo están representados en esta serie histórica. Esta es una serie histórica nacional que termina en el 2010, les voy a contar más o menos por qué. Lo que me interesa es que veamos, ¿no? Estos dos indicadores sintetizan de vuelta una serie de preguntas respecto a cuánto nos gusta o nos disgusta que, por ejemplo, que el Estado interfiera, digamos, en las relaciones económicas que contraemos, o que regule los servicios públicos, ¿no? o que provea servicios públicos. Y lo que pueden ver, digo, y también haciendo un poco de historia, es que en los 80, previo al Plan Austral, la sociedad argentina tenía visiones balanceadas, digamos, o relativamente balanceadas, entre las preferencias sobre cuál de los dos sectores debería tener mayor primacía en la regulación de las relaciones económicas o autonomía. Eso cambia después del Plan Austral, que es lo que ustedes pueden ver acá, el primer corte, que es cuando la mayoría de la sociedad argentina comienza a tener la percepción de que el Estado, bueno, no puede regular bien las relaciones económicas o proveer los servicios públicos, y bueno, muchos de nosotros nos creamos con la idea de esto de, bueno, que instalar el teléfono por parte de la empresa de servicios públicos del Estado tardaba muchos años, y que muchos otros servicios públicos no se proveían bien. Y esto generó la emergencia del consenso privatista, que fue durante los 90, ¿no? Lo que es interesante es que sobre el final del periodo de Alfonsini, sobre gran parte de la década de los 90. Y ese consenso privatista también se empieza a resquebrajar cuando la percepción de la sociedad argentina mayoritariamente es que el mercado, digamos, o la autonomía de las relaciones económicas no pudo producir niveles de bienestar o prosperidad colectiva. Y de vuelta, esto es la percepción de la opinión pública, no son los datos objetivos, esto es la percepción de la opinión pública. Entonces el consenso privatista, ¿no? Esta jerarquización, digamos, de los actores del sector privado en la vida pública, se empieza a resquebrajar a finales de la década de los 90 y empieza a emerger otro consenso, que es, bueno, la vuelta a la centralidad del Estado para que regule los servicios públicos, adquiera determinadas empresas que estaban en manos del sector privado y regule las relaciones económicas. Y este nuevo consenso privatista es el que, digamos, se mantiene de una u otra forma bastante sostenido durante el final de la presidencia de la Rúa,
la presidencia de Eduardo Duhalde, la presidencia de Néstor Kirchner, incluso la de Cristina Kirchner. Entonces, y esto acá es cuando empezamos nuestro trabajo de investigación, cuando el ingeniero Mauricio Macri gana las elecciones presidenciales, nos preguntamos, que era bastante legítimo creo que la pregunta, es si, dado que Cambiemos ofertaba, o por lo menos en el discurso público, tenía una primacía de valores del sector privado, de llamar a los emprendedores y la ayuda de inversiones, si era probable que estemos viendo un cambio en las tendencias, digamos, las preferencias estatistas de la sociedad argentina, si estamos viendo un cambio hacia otro tipo de cultura política o la emergencia de otro tipo de cultura política. Entonces, ¿qué hicimos en ese momento? Y eso es parte de lo que les voy a presentar ahora. Hicimos 3 olas de investigación, ¿no? En el 2016, en el 2018 y en el 2020. En el 2016, en cada uno de los años, hicimos encuestas de opinión pública a nivel nacional, y a su vez hicimos una batería de grupos focales, de estudios cualitativos, para comprender un poco cuáles eran los fundamentos detrás de esta tendencia, de este favoritismo, digamos, por un sector o por el otro. Y lo que les voy a presentar hoy son los resultados. Entonces hay varias preguntas y me gustaría que vayamos viéndolos y después los compartimos, ¿no? Una primera pregunta que es, si quieren, de lo más general a lo más particular, muy abstracta, es si usted cree que es preferible un país donde la mayor parte de las cosas, las acciones, las haga el Estado, las hagan las empresas privadas, ¿no? Y cuando asume la presidencia Mauricio Macri, damos cuenta que las tendencias privatistas siguen siendo bajas, ¿no? Digamos, como que la victoria presidencial no se podía explicar, por lo menos por un cambio en la cultura política, pero lo que sí era una hipótesis bastante probable es, bueno, en la medida en que la suerte de la presidencia de Mauricio Macri tenga mayor o menor éxito para la opinión pública, tal vez esta tendencia empiece a cambiar. Y lo que vimos en el estudio es que, lejos de modificarse la tendencia se profundizó, ¿no? La preferencia por el Estado, ¿no? Y esto también muy atado a la percepción de la opinión pública sobre la performance del gobierno de Cambiemos. Y esto nos pareció particularmente importante, que es, bueno, si después paso el trabajo y quieren ir a los detalles, ya se empiezan a ver ciertas contraseñas que después podemos ver en el estudio cualitativo, respecto a que la mayor preferencia de la visión positiva sobre el Estado, o una mayor carga negativa sobre el privado, la encontramos en los niveles socioeconómicos más bajos y sobre todo en los niveles de edad más bajos también, ¿no? Los sub 30. Y esto creo que es interesante y lo vamos a ver por 2 razones. Primero, por lo que el Estado implica como refugio de crisis, y en segundo lugar, por la resistencia que hay en la opinión pública sobre el empresario o el sector privado. Después hicimos otra pregunta, que es, digamos, ya haciendo jugar el partido, digamos, en la cancha donde sería más natural a las empresas. Y la pregunta es si en general a usted le genera mayor confianza una empresa pública o una empresa privada. Y de vuelta, esta pregunta en el 2016 estaba relativamente balanceada. Y lo que fuimos viendo es que con el correr de los años, la preferencia se inclinó también, siguiendo la otra tendencia, a la anterior, hacia el sector, hacia la idea de una empresa pública, ¿no? Del Estado. Y de vuelta, si vamos a los recortes, lo que van a encontrar es que la idea, la percepción del Estado, cierta favorabilidad hacia la empresa pública, se va a encontrar de forma consistente en los niveles socioeconómicos más bajos y los niveles de edad más bajos, ¿no? Los sub 30, y lo digo como perspectiva a largo plazo, me parece interesante. Y por último, esto fue una pregunta que salió más que salió del ejercicio cualitativo, que después lo llamamos al cuantitativo, que esencialmente era de esta forma, ¿no? En el cual se planteaba de esta forma. Imagínense la siguiente situación. Ustedes tienen 2 ofertas laborales. En las 2 tienen la misma remuneración, en las 2 tienen las mismas condiciones de trabajo, en las 2 le quedan a 2 cuadras de su casa y tiene una ventana que mira un parque. Pero en una es para el sector público y otra es para el sector privado. ¿Cuál de las 2 elegiría? Y de vuelta, en el 2016 la tendencia era relativamente de paridad, y lo que fuimos viendo con el correr de los años, a este último año, es que en el 2020 la tendencia fue notablemente más amplia para el sector estatal. Y creo que hay varias respuestas ya más en la indagación cualitativa respecto a lo que el Estado representa como cobijo de crisis, ¿no? Con lo cual, primer punto, ¿hubo un cambio en las tendencias estatistas, digamos, en las preferencias de la sociedad argentina por el rol del Estado en la regulación de las relaciones económicas? No. Unas se acentuaron, de hecho, en la dirección que veníamos.
Entonces nuestra pregunta ahí fue cuando pasamos al cualitativo, es bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿O por qué lo que vemos por un lado es, bueno, podríamos decir, cierta percepción positiva sobre la imagen del Estado como empleador y como proveedor de servicios, pero también de forma marcada una resistencia bastante sostenida con el sector privado. Y lo que encontramos es que los atributos más espontáneos destacados del empleo privado son en su mayoría negativos, ¿no? Y muchos relacionados con la crisis. Creo que Paula dijo antes, o no me acuerdo si estaba el dato por ahí, que del 74 al 2009 Argentina tuvo 20 años de recesión, y en 20 años de recesión, lógicamente, gran parte de la sociedad argentina prefiere la estabilidad, ¿no? Empieza a valorar la estabilidad como un refugio ante la crisis y a una incertidumbre bastante alta de que la percepción de que en el privado la posibilidad de echarte es un poco más rápida. Con lo cual los tres principales atributos es, uno, la inestabilidad y la inseguridad, ¿no? Es un atributo claramente negativo. Y me pareció interesante que también Santiago creo que marcaba que en la encuesta de los empresarios la estabilidad era valorada como, bueno, era como algo que se buscaba, también para tomar decisiones a largo plazo. La impersonalidad, y esto ya va más a una referencia, a un imaginario respecto a las formas en las cuales el privado se relaciona con el empleado. Y digamos el atributo positivo es el progreso, ¿no? Que si lo tomamos en el contexto de los cualitativos y teniendo como Argentina, que es un estado en constante crisis, el progreso parece ser un incentivo interesante, pero desafiante, digamos, ¿no? Como es un costo demasiado alto para atravesar. Versus los atributos destacados del empleo público, que son, bueno, la estabilidad, cierta idea del bien común, que la vamos a charlar en el privado, y la idea de un trato más humanizado. Hay dos cosas que me parecen interesantes de estos dos atributos que ahora vamos a ver. En primer lugar, la estabilidad, que está muy relacionada con un estereotipo sobre la administración pública y sobre lo que el empleo público es, pero que también hay que entenderlo dentro de la cosmovisión, cuando vimos los estudios, de que en la percepción de que el Estado argentino y la situación económica argentina genera crisis recurrentes, estas crisis recurrentes generan inestabilidad laboral, el Estado se considera una trinchera. Una trinchera, lo digo, como un refugio ante posibilidades reiteradas de crisis económica. Y el otro punto que me parece interesante, que es interesante digo, como perspectiva a largo plazo, es la idea de bien común, ¿no? Hay cierta percepción de que en el Estado se trabaja por el bien común. Y en Argentina, lo vamos a ver un poco más adelante, cuando vamos a analizar sobre la idea del sector privado y puntualmente sobre el empresario, la idea de lucro, ¿no? Está asociada a un pecado, ¿no? La idea del beneficio privado. Y esto es un tema complejo, digamos, para pensar, para conciliar fuerzas productivas en el largo plazo. Con lo cual, bueno, y acá lo que van a ver, los voy a ir a avanzar rápidamente, así tampoco podemos ir a las preguntas, pero esencialmente lo que van a ver en cursiva, que son las frases de acá abajo, son algunas frases textuales de los grupos focales. Lo que me interesa destacar es que el Estado, si bien recoge ciertas simpatías, ¿no? Como decimos, es más, yo lo pondría en estos términos, es más como que recoge el árbol caído de lo que el privado no es, ante que sus atributos positivos per se. Y de vuelta esto es más como la percepción positiva como por descarte, de una forma marginal, no tanto por sus atributos potentes. Voy a pasar a algo del privado, así no seguimos con el Estado. A mí lo que me pareció más interesante de toda la visión sobre la empresa, el empresario que encontramos en los estudios, es que bueno, hay una sostenida imagen negativa. Y mucho de esto está sedimentado en imágenes históricas, pueden ser ciertas o no, pero sobre todo relacionadas con el periodo de 2000, 2001, 2002, 2003, donde está la memoria histórica de que los empresarios, ahora vamos a verlos en algunas textuales, bueno, tomaron decisiones en función de sus beneficios personales y por lo cual tomaron decisiones, digamos, de reducir plantas, de pedir gente. Pero hay 3 o 4 fuentes de desconfianza que me parece que es interesante tomar en cuenta. El primero es el lucro, ¿no? La idea de vis a vis contra el Estado, la idea de que el Estado es una institución sin fines de lucro que busca, o que por lo menos pretende cobijar solidaridad colectiva. El lucro es visto con incorrección social. Esto es un tema de largo plazo, de cultura política, muy interesante para charlar probablemente en otro contexto, pero que me parece que vale la pena tener en cuenta. El segundo punto que me parece clave
es que es la idea, ¿no? La idea de empresario termina tapando, ¿no? Es la parte termina tapando del todo. Existe un estereotipo del empresario, ¿no? Cuando uno dice la palabra empresario, evoca ciertas imágenes. Las imágenes que se evocan cuando se usa la palabra empresario evocan más estereotipos de un empresario del sector financiero, digamos, con poca carga laboral, que la de un industrial del Gran Buenos Aires, por decirlo así, ¿no? Entonces, todos los atributos negativos, todos los estereotipos están más relacionados con una caricatura que cuesta mucho romper. Y en segundo lugar, que esto es el tercer lugar, creo que está por acá, es que se suele tomar como la idea de empresa, empresario o el sector privado, se toma la imagen del gran empresario. Y esto también es otro tema, ¿no? Porque está claro que para la opinión pública la reputación más óptima es ser una pyme, ser una pequeña empresa. Incluso la idea o la palabra del industrial tiene mayor rendimiento público que la idea de empresario. Pero a la larga, claro, toda la imagen del sector privado y de la idea de empresarios termina estando teñida por dos cosas. Una es por ciertas vocerías, ¿no? por ciertos empresarios, una idea de un empresario, y en segundo lugar por ciertas empresas, no por todas las empresas. Con lo cual queda muy tapado, digamos, ¿no? Y a los fines, me pregunto, ¿no? Y a los fines de tratar de conciliar una visión positiva de los dos sectores, está claro que algo hay que desandar de esta reputación. Bueno, esto es un poco de las textuales que encontramos en los grupos focales sobre la idea del empresario, que después si quieren les paso la investigación más profunda y lo pueden ver, pero que me parece que sintetizan un poco el punto, ¿no? Entonces, cierro con esto y pasamos si quieren a las preguntas. Lo que nosotros encontramos en nuestro estudio es un refuerzo en las tendencias estatistas que fueron la pauta argentina de los últimos más de 15, casi 20, 25 años, ¿no? Y el refuerzo en las tendencias estatistas fue durante el gobierno de Cambiemos y se profundiza durante el gobierno de Frente de Todos. Y esto lógicamente se da dos pautas. Por un lado, una constante percepción negativa de la imagen del sector privado, imagen que, como les digo, está centralmente teñida por la idea del sujeto, ¿no? Por la idea del individuo empresario, pero que también por la idea de la empresa grande, ¿no? La empresa multinacional, y que eso termina solapando a la pequeña empresa o a la empresa nacional, como ámbito de empleo y como ámbito virtuoso, digamos. Y el tercer y cuarto punto, que creo que está un poco también matizado por la circunstancia económica argentina en los últimos años, que es bastante inestable, que el Estado es esencialmente visto como un cobijo, ¿no? Es un lugar donde guarnecerse, no necesariamente es un aspiracional positivo, sino que es un refugio ante las crisis. Y esto, lógicamente, para nosotros, como equipo de investigación, siempre fue una curiosidad a largo plazo, digamos, cómo es que un país podrá lograr conseguir crecimiento económico a largo plazo si sus fuerzas productivas, digamos, si parte de la sociedad mira con reticencia a sus fuerzas productivas y el Estado termina teniendo esta imagen, si quieren, de marginal o residual respecto a sus capacidades. Con lo cual, si quieren pasemos a las preguntas, me parece que ahí va a estar la parte más interesante. Les agradezco mucho el tiempo.